y bienvenidos a uno de los países más visitados de Asia, que por sus playas, uy, ¿qué suena por ahí? Templos, cultura rica y gastronomía recibe millones de personas al año. Bienvenidos hoy a Tailandia. Es mi primera vez aquí y hoy vamos a conocer los mercados de Bangkok y la ciudad de Ayutthaya, así que comencemos. Chicos, esta experiencia la vamos a comenzar aquí, fresquecitos, desde el aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok. Les cuento que vengo desde Londres, fueron 22 horas entre el viaje, pero bueno, ya estoy aquí de madrugada, llegué a las 2 de la mañana, ya ahorita son las 4, tengo un tour a las 6 de la mañana, me fui a cambiar rapidito en el baño, me eché como un baño de gato para poder salir y bueno, voy refresquita a explorar Tailandia. Mientras, abro un paréntesis para paisanos venezolanos, si vas a estar aquí por menos de 15 días, no te van a pedir visa electrónica, pero sí te van a pedir una visa on arrival que te cuesta 2.200 baht. Aquí te voy a dejar el precio en dólares y obviamente también te van a pedir una foto que yo no cargo fotos conmigo, entonces tuve que pagar 200 más para que me tomaran una foto con el celular. El pago es en efectivo, por lo que tuve que sacar dinero en uno de esos cajeros en donde te cobran 250 de comisión, pero bueno, está bien, ya salí de eso. Y nada, ya ahorita desde aquí vamos a ir al punto de encuentro para empezar a explorar este hermoso paraíso. Chicos, aquí en Tailandia te funcionan lo que es obviamente tren, bus, es súper económico, pero en esta oportunidad, como estamos de madrugada, a mí me toca es agarrar un carro para ir por medio de la aplicación. Aquí funciona lo que es Bolt, InDrive y Grab. Grab creo que es la más popular, supongo que es la más eficiente, nunca la he probado. El lugar donde voy a ir, que es el punto de encuentro, el hostel donde me voy a quedar, son 36 minutos desde aquí, desde el aeropuerto, pero es por la hora. Me han dicho que aquí en Bangkok hay demasiado tráfico y hasta te puedes gastar una hora, hora y media de aquí al aeropuerto hasta tu destino en el centro de la ciudad. Entonces, ese dato por allí. ¿Dónde estará el señor? Los veo en un ratico. Aquí, en el InDrive. Muy chévere el carro. Ahora sí nos vamos. ¡Ay! Allá va el que me trajo. Se llama Ben, muy chévere. Me dijo que el boxeo era el deporte de aquí. Bueno, muchachos, ya llegué aquí al hostel donde me voy a quedar, pero no voy a hacer check-in todavía. Solo voy a dejar la maleta y esperar que se haga la hora, las 6 de la mañana, para que me vengan a recoger y poder hacer el tour. Este hostel se llama Ralph Hostel. Me permitieron hacer check-in, dejar mi maleta y darme un baño. Así que a bañarse y a salir a explorar. Bueno, ya me vinieron a recoger, ya les voy a echar el cuento, ahora sí nos vamos. Uy, es por el otro lado, Dios mío. Me pasaron a recoger en un transporte privado y son 2 horas de camino hasta el primer destino. Ok, bueno chicos, ya se hizo la luz, ya me recogieron al hostel donde me estaba quedando y ahora sí los pongo al tanto de qué es lo que está pasando. Tomé un tour por medio de Tu Guía en Tailandia, lo cual es una agencia muy buena, muy organizada, muy puntuales, eso sí. Abajo les voy a dejar absolutamente toda la información. Aquí nos dejaron para conocer el primer destino, que ya les voy a decir cuál es. Bueno, lo que estamos conociendo por aquí es la parte de afuera del mercado de Mae Klong. Bueno, por acá vamos a ir a la parte de adentro. Es increíble que hace pocas horas yo estaba en el aeropuerto, estaba en otro país a 1 grado y ahorita estoy aquí con un clima perfecto. Ya entregué a una ofrenda a un monje, recé absolutamente todo y estoy como que en lo más local, así que puedo ver entre mis primeras impresiones. En la parte de afuera vemos muchísimo comercio, también mucha gente ofreciendo sus productos y todo esto. Y bueno, por aquí vamos. Una mezcla de olores es lo que hay aquí, ¿eh? Miren, carne, pollo, huevos, frutas, vegetales. Por acá otra cosa totalmente diferente, como frutos secos, champiñones. De todo un poco, y la verdad no veo así como muchos turistas, veo muchísima gente local haciendo sus compras. Gracias. Una tortita muy rica.
Magdalena. Magdalena. Pantalena. Magdalena. 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 Yo no sé cómo es Magdalena de su país. Magdalena es una señora. Lo que vemos son algunos restaurantes también, pero lo hace especial porque hay unos rieles del tren por acá. Por aquí pasa un tren. Entonces, ¿cuál es la estrategia de este mercado? Cuando el tren pasa 8 veces al día. Ahorita lo estamos esperando. Venimos aquí tempranito, son las 8 de la mañana, 8:25 pasa el tren. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa el tren? Pues vamos a cruzar la calle. Pasa el tren, todos los comerciantes deben recoger todos sus productos, rapidito, en segundo, porque el tren va a pasar, obviamente, pero ellos ya saben a qué hora pasa el tren. Probar el mamoncillo. 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 Arnold es nuestro guía. Hola. Hola, ¿quieren probar? Mamoncillo. Mamoncillo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Habla español, habla muy bien y nos está mostrando todo el mercado, muchísima información nos está dando. Nos compró mamoncillo, muy diferente al mamón de Latinoamérica. Este es como de color amarillo, no lo he probado, vamos a ver. Ok, a ver este mamoncillo es muy diferente al de Latinoamérica. Tiene una textura, bueno, como babosita, pero como menos así, no sé. El mamón de Latinoamérica es un poquito áspero también. Y es transparente, el color es transparente. Buenísimo. Muy dulce. Me encanta. La pepita también es diferente. Aquí conociendo este mercado, miren todo lo que venden. Ahorita vamos a ver qué encontramos. Sí, cangrejos están vivos. Están vivos los cangrejos. Ok, el tailandés se caracteriza por vender los pescados frescos. Wow, estos son los precios, 80, 70 baht. Caracoles. Besucos. Ajá. Ok, me escapé un momentico porque quiero comprar unos souvenirs. Por ejemplo, aquí venden, pero no tiene precio. Entonces, como no quiero regatear aquí, voy a guardar las energías de regatear para el mercado flotante, que es más adelante. Vamos a seguir buscando por acá. Yo me imagino, imagínense que pase el tren y que algún comerciante le dé ganas de ir al baño. Ay, que le dé ganas de ir al baño. Esta es la línea roja que ustedes no deben cruzar cuando el tren pase. Chicos, a mí me dijeron que este era el mejor lugar para comprar souvenirs. Y ciertamente eso parece, pues aquí están los souvenirs con los precios y todo. Y yo me quiero llevar algunos. Que me llevo este de elefanticos, uno para mi mamá y los otros los voy a repartir. Ay. Y voy a llevar estos elefanticos de colores que son como variados. Entonces, can I have this one, please? Están preciosos todos. Miren eso. 180 baht. Okay. I don't know. Beautiful. Ready? Thank you very much. You are beautiful too. Thank you. La señora me dejó los souvenirs en 180 entre los dos. Por aquí vamos que ya viene el tren, entonces tengo que salir corriendo. Miren las fruticas como las venden de baratas aquí. Muy económicas. Vamos que ya el tren va a pasar. Es increíble que estoy caminando por los rieles de un tren. Y esto aquí parece como un mercado normal, pero de un segundo a otro se transforma en las vías de un tren. Es una locura. Uy, qué gentío. Uy. Yo espero que no venga el tren todavía, porque si no, no sé a dónde voy a saltar. Bueno, el mercado local estaba primero, pero cuando hicieron las vías del tren y permitieron que los locales trajeran sus productos de una forma fresca y eficaz, pues esto se intensificó. Por esa razón, ahora es un mercado en los rieles de un tren
y es súper famoso, es súper popular. Y la verdad, la gente aquí, es bueno traer dinero para apoyar el comercio local. La gente aquí, supongo que les va muy bien. Aparte que tienen bellezas y venden tantas cosas recogidos. Estamos detrás de la línea roja, esperando que el tren pase. Everyone stand here. I can So how 1 minute this we can watch the light you come back. Ahí viene el tren. Quedamos apretaditos. Los productos. Uy, mi madre. La señora está preocupada. ¿Qué? Foto con el tren. La señora ya sabe cómo es la estrategia aquí y le está tomando foto a todo el mundo. Qué chévere. Miren la cantidad de gente que hay. Wow. Wow, wow. Muy chévere. La adrenalina que se siente cuando el tren pasa es otra cosa. Y la verdad tenía miedo de quedarme sin algún puesto detrás de la línea roja. Pero bueno, estamos con vida y vamos a seguir explorando aquí este lugar. Bueno, muchachos, la verdad me encantó lo del tren. Fue una experiencia única que ya había visto por internet y vivirlo es otra cosa que sí o sí tienes que hacer si vienes a Bangkok. Muy, muy chévere el hecho de que todo el mundo guarde como sus productos de una manera súper rápida, luego tienes que ponerte detrás de una franja roja. Todo ese proceso es maravilloso y es parte de la cultura de acá. Entonces me alegra mucho haberla vivido. Ahora sí voy a ir a conocer otro lugar acá. Acompáñenme. Okay, otro lugar que venimos a visitar, otro mercado súper popular, el mercado de Dam Noen Saduak. Este mercado donde el comercio se hace todo por medio de botes. ¿Listos para vivir la experiencia? Yo sí, y muy emocionada. La verdad, no hay nada más rico en cultura que hacer esta tradición que se ha mantenido a través de los siglos aquí en Tailandia, ya que este mercado flotante ha existido hace muchísimos años atrás y este, Dam Noen Saduak, es uno de los más antiguos. Y bueno, anteriormente la vía principal de transporte era por medio del agua, por eso todo se tenía que hacer por medio de botes y todavía se conserva esta tradición, es muy lindo. Aquí ya preparada para regatear. Recuerden traer efectivo si vienen por acá, ya que hay que apoyar el comercio local. Y qué hermoso, qué bonito, qué bonitas las casas. Ay, qué bonitas las casas arriba del agua. Es preciosísimo. Pues esos son como locales. Estamos aquí recién saliendo. Una belleza. Miren por dónde nos están metiendo. Por aquí vive la gente local que vende, que son comerciantes por lo general. Miren, qué chévere. Yeah? What's your house? Okay. This one. No me entendió. Okay. Está muy rica esa agua, no está ni tan fría ni tan caliente. Ay, el señor tan sonriente. Me encanta esa vibra. Muy, muy lindo este bote. Muy pintadito. Está hermoso. Me encanta. La verdad, no sé si es por la hora, porque no estamos como que en el lugar donde están los comercios y esto, pero está muy tranquilo. Hemos estado pasando un momento muy relajado. Y bueno, yo creo que ahorita sí se viene lo bueno. Son 30 minutos aquí sentados. La verdad, me gusta. Ay, pero yo quiero ya que lleguemos a la parte de los comercios porque me quiero comer algo. Quise como que no comprar los souvenirs acá porque acá son más costosos que en el mercado del tren, sino que quise como comer cositas acá, ¿me entiendes? Pero bueno, a ver, yo creo que ya pronto. Can I have one, please? Quiero un helado. Cuesta 60 baht, 100. Todavía familiarizándome con esto.
Thank you. Thank you. Con. Esta es una culebra. Wow. No, thank you. Miren las mujeres con las culebras. No, está bien. I'm scared. Thank you. So cute. No. Thank you. Chicos, este helado está muy rico y tiene arroz. Tiene como un arroz sticky. Muy rico. Cuando no compras ponen caras. Qué risa. Wow, miren los trozos del coco. ¿Qué? Hasta tienda de lujo tenemos por aquí, vean. ¿Qué? El señor Louis Vuitton está aquí. 400 por uno. Dile 150. ¿Cuánto? 150. 100. 200. 200. Pero uno. Pero uno nomás. Uno, just one? No, leave that. No. ใบเพนติ้งด้วยเตเชโต้ฟิลิป ¿Cómo es que? ด้วยเตเชโต้รัดไทย ¿2 en 300? รัดไทยและชิชีพ Yo aquí ayudando. I have just 140. It's almost the same. Okay, thank you. The white one. White one. 140. Thank you. Bye. Okay. Thank you very much. Muy ganadora. Bueno, la verdad es que tal vez lo pueda encontrar más barato en otro lugar, pero está bien. Ella igual está ganando, porque si no, no lo fuese dejado en 140. Y nada, mi primera regateada, esto está divertido. Les voy a ser sincero, cuando estaba en Bali no me gustaba para nada hacerlo, pero te beneficia muchísimo aquí en estos países asiáticos, así que, ¿por qué no? Le ponemos el precio más bajo y ahí vamos cuadrando a ver qué es lo que sale. Yo en el aeropuerto saqué 5,000 baht. Ya me quedan 1,520. Pero es porque estaba haciendo las cosas de la visa y todo esto y comprando algunas cositas. El dinero se va fácil, este país es barato, pero tienes que tener cuidado también. Y bueno, nada, haciendo mis negociaciones aquí en este mercado. En el otro no tuve que negociar y me lo dejaron más barato incluso, entonces está bien. La verdad, el paseíto súper rico, el señor muy sonriente, thank you very much. Se ríe de todo, me encanta. De color blanco, está muy cuchi, está muy tierno. Ay, qué hermosa experiencia, me gustó mucho. Muchos botes con motor, pero la verdad me gusta más así, que vas mirando más las cosas con más calma, es más tradicional y sí, me gusta más así. Miren qué paz, qué paz. Ay, ya llegamos. La verdad se me hizo normal el trayecto, muy rico, muy sabroso. What's that? No lo entendí, ¿qué dice? Kokun Kam. Kokun Kam. Muy buenísimo, de verdad. Fue espectacular. ¡Ay! What's that? Panquecas. Mira, en una hojita de plátano, qué rico. Gracias, Nok. A Nok nos dio una bienvenida aquí, ¿ves? Foticos las venden a 150. Eso es bueno, ya, nos vamos. Vamos a comernos esta panquequita que nos dio Ana. A ver qué tal. Y tiene coco. Ok, después del mercado tengo para explorar
todavía un par de minutos. Entonces quiero caminar ya no por adentro, sino por aquí afuera, porque yo tengo sed y quiero algo para tomar, algo así. Vamos a ver qué encontramos. Miren, por aquí también te venden souvenir, algunas cosas para comer. Ay, que este mercado es grande, grande, grande. A ver, me voy a comprar una cerveza aquí, ¿ok? 10 de la mañana, cerveza. ¿Será? Hi. Can I have a beer, please? How much is it cost? Oh? ช้างเอาสิงค่ะ The green one, Shang. Yeah. How much is it? 80. Okay. A destapar una birra. Bueno, chicos, recuerden que yo estaba disfrutándome de mi helado en el agua, en el bote. Entonces, como que no compré otras cositas, pero me compré una cerveza Chang, 80 baht, aquí al ladito del río. Muy chévere, muy cool, muy movido allá, un poco de gente hablando. Ah, ok, somos los vendedores. Ok. Qué relajo tienen ahí, ¿eh? Compórtense. Pero bueno, primera vez cerveza Chang, salud. Te lo juro que yo tenía mucha sed. Está muy buena. No tiene un sabor tan amargo. Sabe muy refrescante, muy a agua. Y sí. ¿Cuánto tienes de alcohol? 4.8 de alcohol. 4.8 de alcohol. O sea que si te descuidas porque piensas que es suave, ya sabes lo que te toca. Bueno, muchachos, buenísimo. Ya nos refrescamos, ya estamos activos. Vamos a ir a conocer otro lugar de aquí. Desde los mercados hasta la ciudad de Ayutthaya son también 2 horas de camino. Chicos, y yo me he venido aquí a la ciudad de Ayutthaya, una ciudad construida desde 1350 hasta 1767, lo cual fue destruido por el ejército birmano y bueno, esta ciudad quedó después en ruina. Es una de las ciudades más antiguas de Tailandia y una de las más ricas en cultura. Quedó en ruinas, pero hoy en día está lleno de templos, palacios y estatuas muy bien conservados. Y como por ejemplo, les voy a mostrar uno de ellos. Este templo se llama Wat Chai Watthanaran. Soy un poco mala con los nombres de aquí de los templos porque, wow, tienen unos nombres bastante como larguitos a veces. Wat significa templo. Y bueno, aquí están haciendo como una construcción, algo así, pero vamos a ver la otra parte, que es una de las características más importantes. Esto que vemos acá es la torre central, mide 35 metros, representa lo que es el universo. Y bueno, este templo también representa lo que son las victorias y el poder del rey. Bueno chicos, por aquí Ano nos está explicando que este Buda está decapitado porque los ladrones creían que dentro del Buda había oro. Entonces por esa razón lo decapitaron. No lo restauran porque se supone que todo tiene que ser como era antes, o sea, no pueden traer otros materiales de otro lugar. Recuerden que esto también son ruinas y este es uno de los templos más conservados incluso. Bueno muchachos, muy interesante de verdad haber venido aquí a este lugar, a este templo. Estuvo muy bonito, he aprendido bastante el día de hoy de la cultura de una vez. Eso fue fresquecito, llegando, aprendiendo, sin perder el tiempo. Esos son los viajes que a mí me gusta y me gusta también mostrarles a ustedes, obviamente. Bueno, ya de aquí, de este templo, vamos a ir a otro templo, porque aquí hay tantos templos como iglesias en Italia, templos budistas como iglesias en Italia o como pubs en Inglaterra. Yo ya tengo como que qué comparación, pero es que yo quiero que ustedes me entiendan lo mucho que hay templos aquí. Pero bueno, ya en este momento vamos a ir a almorzar. Ya está pegando bastante calorcito, me dio sed el recorrido y ya vamos a ir a almorzar. Emocionada por
por comer algo tailandés. Así que vamos que les voy a mostrar. Uy, llegó la hora del almuerzo. Vamos a almorzar aquí en este bonito restaurante. Todo natural, con naturaleza por todos lados. Pero vamos adentro porque afuera hace un calor terrible. Entonces me voy a sentar por aquí, que hay más frío. Dale con sal. Cerdo a la plancha. Cerdo a la plancha. ¿Y esta salsa es De cacahuete. de cacahuate? De cacahuate. Está bueno. Sí, está bien. Uno más de cerdo. Uno más. Dulcito. Ok, y los demás nada. No pican. Aquí tenemos el pad thai, el famoso pad thai, se ve increíble. Pasta de arroz, Con la salsa. pasta de arroz con huevo. Sabe a tamarindo. ¿De verdad? Una pastita tiene como tofu, huevo. Y aquí unos langostinos, muy rico. Y tiene un toque como dulce también. Bueno, aquí terminamos de comer y seguimos haciendo experiencia. Postrecito, un heladito por aquí. Granizado. Bueno chicos, y hemos venido a este otro templo a visitar. El nombre se llama Wat Mahata. Hasta el momento me he aprendido muchísimos nombres. Estoy muy sorprendida de mí porque es que los nombres para mí a veces como que se me escapan. Pero bueno, este es así y resulta que esto es famoso por la cabeza que vemos allá entre las raíces. Bueno, no esas cabezas, sino la otra. Esta cabeza que vemos acá con las raíces. Y bueno, para tomarse foto tienes que sentarte siempre por debajo del Buda. Se preguntan por qué la cara con las raíces. Resulta que es como una forma de interconexión entre la espiritualidad y la naturaleza. Cómo la resiliencia puede estar por delante de lo que son los desafíos, de las dificultades. Cantidad de Budas que hay aquí, pero incompletos. Es una completa locura. Aquí se ve más gente incluso que en el otro templo. Qué raro, yo creo que es la hora, ya nos están alcanzando la gente. Nos fuimos a almorzar, ya nos están alcanzando. Yo quiero que Anok nos va a contar, por aquí está, por aquí arriba. ¿Cuánto tiempo duró esa guerra cuando los birmanos llegaron aquí? Los birmanos, la última guerra fue en 1767, fue conquistado porque los birmanos estaban sitiados durante 14 meses. Es que no pasaban hambre, solamente los mendigos. Ah, ok. Para poder entrar tenía que destruir las murallas, o sea, hicieron túneles bajo la muralla, empezaron a encender y a las 8 de la noche disparaban a los muros. Y Atacaron nada más para poder alcanzar hasta aquí. ¿Atacaron nada más a Ayutthaya o otros lugares también? Otros lugares, pero este es el corazón, claro, la capital. Aquí era donde le iba a doler a Tailandia. Sí, Ok, en vale. ese momento. Ok, gracias, Alex. Gracias. Nos está llenando de información. Hoy hemos aprendido un montón. Gracias, Anok. Llegamos al Templo del Triunfo, muchachos. Ahí sí perdí con el nombre en tailandés. Ahí sí me pillaron. Pero bueno, vamos a entrar. Hay que quitarse los zapatos. Entonces, vamos a eso. Sí está renovado. En este sí podemos entrar. Así que vamos a quitarnos los zapatos. Vamos a entrar. Qué belleza, ya estoy aquí adentro. Hay gente rezando, entonces tengo que hablar pasito. Miren, este hombre parece real. Y miren ese altar tan precioso. Esta es la reina, la que está en la foto. Falleció el 25 de octubre, hace poco. Y bueno, ahí está. Ana que me está contando que hay muchísimos Budas para que no escapes de la vista del Buda, que el Buda es tan generoso que nos está cuidando. Por esa razón los vemos aquí, que anteriormente no tenían cabeza, pero como este templo ha sido restaurado, ya les pusieron cabeza, incluso los más grandes, que es este que vemos acá. Y bueno,
Se supone que queremos entrar hasta allá. Vamos a ver si podemos lograrlo. Bueno, aquí la gente viene y lanza su moneda. Aquí, se los muestro. 아니면 그렇죠. 바람이 이쪽으로 불어가지고 언니 커피 내가 다 먹었다. Uy. Chicos, este templo también es popular por su shedi o pagoda. Acá se dicen que ahí guardan las cenizas de alguien importante y también algunos tesoros. Y estas casitas que vemos allá son las casitas de los monjes. Así que bueno, interesante este templo, claro que sí, me gusta mucho. Está muy completo, pues está reformado. Y vamos a seguir conociendo este lugar que está increíble. Wow, chicos, y miren a quién tenemos por aquí atrás. Tenemos al famoso Buda reclinado. Este es un Buda que está en esa posición porque ya alcanzó la iluminación. Este Buda es grandísimo. Nos vamos a acercar más para que ustedes vean qué grande. Miren qué grandísimo este Buda. Wow, wow. Grandísimo, grande, grande. Qué chévere, la verdad, haber terminado aquí la experiencia. Este es el último templo que vinimos a visitar. Lo terminamos con el Buda cuando llegó al camino de la iluminación, al Nirvana. Bueno, la verdad este tour fue así de satisfactorio también. Me encantó la comida, esa mezcla dulce con picante, así suavecito. Me encantó todo, esa mezcla de sabores. Me encantó todo lo que he conocido. La verdad, este tour está buenísimo, está completo, está cómodo, organizado, puntual. No puede haber una mejor manera de venir a conocer lugares que con tu guía en Tailandia, la verdad, porque es que fue increíble. Ahorita ya nos vamos a devolver a Bangkok, son 2 horas y nada, chicos, me voy súper contenta de haber vivido lo local, mercados, una vuelta en el pasado, historia, templos. Mejor dicho, hoy he conocido muchísimas de las razones de por qué Tailandia es tan visitado. Ya sabemos por qué Tailandia es tan visitado y la verdad vale la pena. Esto es solo Bangkok. Este es mi primer día acá. Tengo menos de 24 horas y miren todo lo que hemos aprendido. Chicos, gracias por acompañarme una vez más en un video. Nos vemos en una próxima experiencia que obviamente va a continuar aquí. Aquí la experiencia no se acaba, esto apenas comienza. Gracias una vez más, no olviden suscribirse, darle like, todo ese apoyo que ustedes siempre están dándome. Y bueno chicos, nos vemos en un próximo video aquí en el paraíso. Chao.